En las primeras páginas de Don Quijote, Cervantes imagina un diálogo entre Babieca, el caballo legendario de El Cid Campeador, y Rocinante, el caballo de El Quijote. Babieca le dice a Rocinante: metafísico estáis, a lo que Rocinante responde: es que no como. La filosofía, la autorreflexión, el pensamiento extremo suelen asociarse con la melancolía, con el pesimismo, con el fatalismo, incluso con la demencia y con el hambre. Pero esto no siempre ha sido así. La filosofía comenzó en el siglo VI a.C. en Jonia, en la parte occidental de la península de Anatolia, hoy Turquía. Los primeros filósofos aspiraron a explicar el mundo sin recurrir a los mitos o a la religión, y en ese sentido puede decirse que vieron con optimismo nuestra potencia racional. Las religiones siempre han afirmado que una voluntad de orden divino guarda para sí los secretos del mundo y las claves de nuestro destino. La filosofía comenzó reclamando para el hombre la posibilidad de conocer y de decidir. La fe religiosa mueve montañas. La razón las mide, las explica, las imagina, las emula, las construye y las multiplica. La primacía de la razón siempre ha sido una empresa humanista y esperanzadora. Podemos conocer y mediante el conocimiento mejorar nuestro destino. Los primeros filósofos jonios no parecen haber tenido demasiados problemas con sus estados de ánimo. El primer filósofo en verdad sombrío fue Heráclito de Éfeso, apodado el Oscuro tanto porque era difícil de entender como porque era difícil de tratar. Llevó una vida amargada y solitaria y se le conoce como el filósofo que llora. Platón tuvo tan poca fe en la capacidad de la mayoría de las personas para decidir y para resolver problemas, que pensó que la única solución razonable era una especie de totalitarismo coronado por reyes filósofos hechos, por supuesto, a su imagen y semejanza. La utopía de Platón, junto con su desconfianza por las posibilidades intelectuales de la mayoría de las personas, inspiraron, por desgracia, a algunos de los regímenes más brutales que ha conocido la historia. El pesimismo platónico nos ha resultado atroz. Al parecer fue Aristóteles, o uno de sus alumnos, no lo sabemos bien, quien se preguntó en el disputado Problema 30 lo siguiente: ¿por qué todos los que han sobresalido en filosofía, política, arte o poesía han sido melancólicos y algunos hasta el punto de padecer ataques causados por la bilis negra, como se dice de Heracles en los mitos heroicos? La Iglesia Católica anunció el paraíso después de la muerte, pero su buena nueva muchas veces se ha quedado corta en comparación con su histeria respecto al sexo, la heterodoxia, el demonio y el pecado. Los marxistas, dicho sea en el mismo párrafo, creyeron en un futuro tan inevitable y feliz como el propuesto por la Iglesia Católica, pero en lugar de mostrarse alegres con sus supuestas leyes de la historia y con los pronósticos de su ciencia, entre comillas, eligieron la furia, la crueldad o el rencor. Se han ocupado más de la revolución y la dictadura que del comunismo pacífico y sintético que dizque alumbrarían sus baños de sangre burguesa. Los existencialistas, con sus suéteres negros, sus coqueteos nihilistas y sus simpatías totalitarias, dieron tanto valor a la amistad y a la alegría compartida que Jean-Paul Sartre pudo sentenciar lo siguiente: el infierno son los otros.
Pero también nos han precedido numerosos pensadores menos sombríos. Lo importante es que el hecho mismo de confiar en nuestra propia capacidad para razonar y para encontrar la verdad, que es lo que hicieron los primeros filósofos, nos habla ya de una autonomía por necesidad optimista. Esa autonomía es una autonomía frente a la fatalidad, frente a la naturaleza, frente a los dioses, frente a los sacerdotes de los dioses, frente a todo poder externo. Sin ir más lejos, Heráclito en la antigua Grecia tuvo su contraparte, Demócrito de Abdera, el filósofo atomista, el filósofo más leído por los griegos de la Edad Clásica. Rubens los imaginó en dos obras resguardadas en el Museo del Prado. Heráclito, vestido apropiadamente de negro, con una lagrimota resbalándole por la mejilla. Demócrito tiene ojos alegres y cara de que acaba de contar un chiste. En la Grecia clásica era posible ser inteligente y ser feliz y conseguir la felicidad mediante la inteligencia. Esa impresión nos ofrecen los primeros diálogos de Platón y otras obras de la época. La conversación inteligente era una fuente importante de alegría y para algunos siempre ha sido así. Recientes estudios sobre la felicidad, como los citados en Stumbling on Happiness de Daniel Gilbert, coinciden en señalar la importancia que tienen la amistad y la conversación. La palabra pesimismo fue acuñada por Voltaire. En su muy divertido Cándido, Voltaire ridiculizó la idea de Leibniz de que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Pero, a pesar de ello, Voltaire siempre reconoció las bondades de la civilización, del progreso, del comercio, del lujo, de lo que nosotros en otro programa hemos llamado el tercer tipo de deseos. En su vida privada, Voltaire amó, gozó, ahorró, no se dejó derrotar ni por el desánimo, ni por el encono, ni por el resentimiento. Reconoció las sombras de la condición humana y las muchas atrocidades de su época, pero también admitió la posibilidad de llevar una vida alegre y decente, una vida noble en el mejor sentido de la palabra, encarnada por aquel que cultiva su jardín. Sin embargo, en México difícilmente aceptamos que alguien pueda ser inteligente y a la vez optimista. ¿Cuántas veces no hemos oído aquello de que un pesimista no es más que un optimista bien informado? Entre nosotros, el pesimismo parece ser la identificación oficial del inteligente. Si uno no es pesimista, evidencia de inmediato su ingenuidad. Si uno no es fatalista, se chupa el dedo. Si uno no está lleno de rencor contra el sistema, contra los gobernantes, contra las masas manipuladas, contra los empresarios, etc., es o bien un tonto o peor, un cómplice. Por supuesto, en nuestra sociedad sobran razones para ser pesimista. Tenemos asideros de sobra, que si la corrupción, que si la desigualdad, que si la injusticia, etcétera, etcétera. Ser pesimistas y llenarse de rencor es bastante fácil. Lo meritorio, lo que exige un esfuerzo, lo realmente difícil, es encontrar buenas razones para ser un optimista racional y actuante. El reto es entonces ser optimista, pero sin dejar de ser racional. No estamos buscando un optimismo vacío, ciego o estúpido, como el que nos ofrecen tantos gurús, anuncios y programas de fallida autoayuda. ¿Se puede? Más todavía, ¿se debe? ¿Se necesita? Por supuesto que sí. Las potencias de cualquier sociedad se ven disminuidas cuando son menos las personas que en ellas son capaces de asociar la inteligencia con la alegría. Cuando el pesimismo pasa por inteligencia y el rencor por conciencia social, todos salimos perdiendo, porque en esta confusión devaluamos activos importantes.
El pesimista cree ver las cosas con claridad, con anticipación y sin hacerse ilusiones. Pero las ilusiones son un ingrediente básico para mejorar las cosas. No hablo desde luego de la ilusión en el sentido más ingenuo de la palabra, sino de la ilusión en el sentido de realidad inmaterial, inexistente, soñada, imaginada, que aspiramos a convertir en realidad sin adjetivos. Piedra de Sol, La Feria y aún la obra cumbre del más melancólico de nuestros grandes poetas, Muerte sin fin, comenzaron como ilusiones, como proyectos irrealizados pero realizables que empujaron a Octavio Paz, Juan José Arreola y José Gorostiza a realizarlas. Y lo mismo vale para otros artistas, científicos, empresarios, investigadores y todos los demás creadores de este país. Las grandes empresas mexicanas de cemento, de pan, de comunicaciones, el Metro, la UNAM, Nexos, la revista Este País, los clubes deportivos, los empresarios sociales, las organizaciones de defensa de los derechos humanos, todos comenzaron con ilusiones en el buen sentido de la palabra. Otra cosa es que hayan permanecido a la altura de sus propias ilusiones. El pesimista es siempre un fatalista. Cree que aun si nos esforzamos, no podremos hacer que cambien mucho las cosas. Cree que al final los malvados se saldrán con la suya y que moriremos solos y después no seremos absolutamente nada. Si fuera por los pesimistas, nadie habría peleado en Troya, nadie habría luchado por alcanzar la gloria y nadie habría cantado sus hazañas. Un hipotético mundo habitado tan solo por pesimistas sería un mundo más pobre, más gris y menos humanizado. Este es uno de los problemas más importantes del pesimismo, que puede generar su propia profecía autocumplida. ¿Acaso sería una buena idea casarse pensando que el amor no existe y que la relación no será grata, enriquecedora ni duradera? Algunos dirán que ocurre lo contrario. El pesimista está en guardia y las desgracias no lo toman desprevenido como al optimista. Conozco al menos un dato que señala que esto no es así. Según estudios de la Universidad de Oxford citados en el Harvard Business Review, los pesimistas ahorran menos dinero que los optimistas y mientras más fatalistas son respecto a su propio futuro, peores serán las previsiones que tomarán respecto a este. Por lo tanto, cuando les llega la hora del retiro, los pesimistas la pasan bastante peor que los optimistas. Es decir, el pesimista cree que mira con objetividad su futuro, cuando en realidad lo que hace es, objetivamente, construirlo a la altura de sus bajas expectativas. El optimista, en cambio, parece más capaz de hacer cosas para encarar el futuro con mayor beneficio. Ya hemos dicho que es fácil ser pesimista porque abundan las razones, pero cuando esa facilidad la revestimos de luces intelectuales, disminuimos nuestras posibilidades de enfrentarnos a la dificultad. Y, por optimista que seamos, si hemos de serlo en forma inteligente, no queda más remedio que reconocer que nuestros problemas son abundantes, difíciles y complejos. El pesimismo intelectual se ha vuelto un cliché y por lo tanto un obstáculo para encarar los problemas en toda su complejidad. En las páginas finales del más grande clásico de la literatura española, Don Quijote recobra la razón, pide perdón por sus locuras, rechaza la propuesta de Sancho de volver a las andadas, se despide de este mundo y exhala su último suspiro. Es un final ciertamente muy triste, como lo es también el final de la Ilíada, cuando se celebran los funerales de Héctor, domador de caballos. Pero, a pesar de la tristeza, ni la Ilíada ni el Quijote son libros pesimistas. Las grandes realizaciones humanas nos recuerdan que podemos alcanzar y lograr la belleza y desafiar a la muerte en sus dominios. Soy Pablo Boullosa.
Hasta la próxima.